hermanos. Vamos a orar. Y siento que no puedo estar ahí con vosotros esta mañana, pero Dios mediante, pues ya me pondré bien. Y vamos a orar juntos. Señor, gracias por esta mañana, por ese día que nos has dado. Guíenos en este tiempo de estudio del libro de Miqueas y ayúdanos a aplicar las verdades a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pareja de siglo 7 antes de Cristo, una vez estaban cruzando las puertas de su ciudad, con el corazón pesado. En el mercado los comerciantes usaban básculas manipuladas, robaban a los hambrientos y cobraban totalmente demasiado más de lo que debían a los que compraban. A lo largo de las avenidas, los propietarios adinerados se reían, burlando de campesinos de otros que habían robado violentamente a sus viudas desesperadas de sus propiedades. La pareja miró hacia el monte del templo, pero en lugar de justicia vio ídolos cubiertos de oro y líderes corruptos vendiendo bendiciones falsas para obtener beneficios. Elías lloró los cimientos mientras Marta le apartaba la mano con fuerza. Se dieron cuenta de que los cimientos de la ciudad estaban pudriendo. Se acerca el juicio, susurró Elías. Y sin embargo, al mirar el horizonte, eligieron caminar con justicia y aferrarse a la esperanza. Así era la sociedad de Israel y Judá, unos siete siglos antes de Cristo. Podríamos quizás decir, en vez de decir sociedad, por la gran inmoralidad, la injusticia, la corrupción que se veía. Justo en medio de este tiempo, Dios levantó un profeta justo para luchar contra las injusticias, para luchar contra la corrupción y la idolatría, y se llamaba Miqueas. Interesante que Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? Un nombre de hebreo, Micaya, que funciona como una pregunta retórica para afirmar que nadie se compara con el Señor. ¿Quién era Miqueas? El origen, que nació en la aldea de Moreset, unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Era una persona de origen humilde y rural. Profetizó en los años 750 y 700 a.C., unos 8 siglos antes de Cristo. Era contemporáneo del profeta Isaías, pero no hay evidencia que colaboraran o trabajaron juntos, porque Isaías estuvo con el corte real, predicando, profetizando en Jerusalén, mientras Miqueas pues se quedaba en ese pueblo pequeño. Pero eso le daba a Miqueas una perspectiva campesina y un fuerte enfoque en la injusticia social contra los pobres. ¿Cómo era Mesías? Mesías era un hombre franco. Enfrentó a los líderes corruptos y los falsos profetas en Jerusalén. Veremos que, como los demás profetas, no tuvo pelos en la lengua. Era un paisano y se supone que sus palabras eran muy simples, directas y poderosas. Él no tenía miedo de los que condenaba. Al contrario, pues tuvo el denuedo de confrontarles cara a cara. Pero al mismo tiempo, de no ser solamente un hombre franco, era compasivo. Enfatizaba la misericordia, la humildad y el caminar humilde con Dios, junto al juicio divino. No hablaba del juicio de Dios, sino declarar la misericordia y el amor de Dios. Podemos dividir el mensaje de Miqueas en 4 diferentes categorías. En primer lugar, denunció la injusticia, como los demás profetas, pero Miqueas en más de 20 ocasiones hace constar unas palabras fuertes contra la injusticia, contra la esclavitud de la gente, contra la injusticia, contra los que predicaban. En 7 diferentes áreas que él predicaba, profetizó contra la opresión económica, el robo de tierras, la explotación de los pobres. Predicó sobre el gobierno corrupto, los jueces aceptando sobornos.
también contra la corrupción religiosa, que los sacerdotes y profetas que trabajaban por sobornos y por servir por dinero. Predicó contra las prácticas empresariales deshonestas, pesos y medidas falsos, contra la violencia y la codicia, el abuso de poder y la falsa seguridad en la religión mientras se vive injustamente. Un ejemplo de esas predicaciones, en Miqueas 2, 1 y 3 leemos: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y su casa, al hombre y su heredad. Por tanto, así dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, y andaréis erguidos, porque el tiempo será malo». Pues preguntamos que si Micaías estaba diciendo esas cosas, viendo esas barbaridades, injusticias del siglo 8 antes de Cristo, ¿qué diría si estaba caminando por las ciudades del mundo del siglo XXI? Porque creo que los tiempos no han cambiado mucho. Es fácil apuntar, vimos en los titulares, las noticias, las injusticias, la corrupción de los políticos, de otros y tal. Y creo que Micaías estaría igual de airado si caminara por nuestras calles hoy en día. Pero tenemos que mirar que nosotros también, si no nos cuidamos, podemos ser parte del problema también. Es fácil apuntar a los de arriba, la sociedad, las instituciones, los políticos, los que están en poder, y apuntar a sus errores, a sus injusticias, a su pecado. Pero también creo que tenemos que hacer un análisis personal para ver si también hay algunas maneras que nosotros estamos haciendo mal, haciendo injusticias, contando mentiritas blancas, haciendo atajos en los negocios, en las declaraciones de impuestos o lo que sea. El gran filósofo ruso Alexander Solzhenitsyn lo expresó maravillosamente mientras estuvo en la prisión. Dijo: «La línea que separa el bien y el mal no pasa entre estados, sino que pasa también entre clases sociales, ni entre partidos políticos, sino que atraviesa el corazón de cada ser humano». Tenemos que darnos cuenta de que fácilmente podemos ser parte del problema y no de la solución. Nosotros también no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y tenemos que tener mucho cuidado, quizás de jugar amiguismo, de pedir favores inmerecidos, apropiarnos de mérito ajeno, llevarnos el reconocimiento de los aplausos por un trabajo, idea o esfuerzo que en realidad realizó otra persona. Es tan sutil que esos errores, de esos pecados de injusticia que se pueden meterse en nuestras vidas. Creo que si lo tomamos en serio, creo que veremos que tenemos que arrepentirnos de pecados de injusticia en nuestras propias vidas. El segundo elemento encontrado en las predicaciones de Miqueas es el aviso fuerte contra los castigos. Miqueas advirtió por menos de 8 veces que Dios castigaría el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, por su pecado y su idolatría. Él predicó así, Miqueas 1:6, «Pues haré de Samaria un montón de ruinas en el campo, y derribaré sus piedras al valle, y descubriré sus cimientos». Miqueas 3:12, añadimos una advertencia devastadora para el sur. Sirón será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. En Miqueas 4:1, «Duélete y gima, hija de Gión, porque como una mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y ahí serás librada,
y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Miqueas predicó, pues profetizó la destrucción de Israel, de Judá y el cautiverio en Babilonia. Y eso todo se cumplió después. En el año 721 a.C., el imperio asirio conquistó Samaria y luego, más tarde, en el año 586, Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y fue llevado al cautiverio. Y esas profecías se cumplieron aproximadamente un siglo después que las predicaciones de Miqueas. Tenemos que darnos cuenta que Dios siempre cumple lo que promete, sea bueno o sea malo, sea de promesa o sea de castigo. Y a pesar de la incredulidad de la gente, y eso continúa un fenómeno hasta hoy en día. Me quedé sorprendido de ver unas encuestas en los Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de una base, una fundación de mucha religiosidad, de fe, pero solo la mitad de los adultos en este país cree que Jesús volverá algún día. Solamente la mitad. Sobre el juicio venidero, el cielo, el infierno, la vida después de la muerte, en Estados Unidos como 70% creen en el cielo y solamente 50% creen en el infierno. Hay un refrán popular entre creyentes que dice, Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo resuelve todo. Pero en realidad, si lo pensamos dos veces, no es correcto totalmente. Debe de ser, Dios lo dijo, y eso lo resuelve todo, sea que yo esté de acuerdo o no. Así es la verdad, que las promesas que Dios, las promesas de castigo, las advertencias se van a cumplir y no lo podemos descuidar, no lo podemos decir, bueno, Jesús ha tardado tanto tiempo en volver, no volverá, Él volverá, como dice, y más temprano de lo que nos damos cuenta. Como dijo Pablo en Romanos, porque pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien que sea Dios veraz, todos los hombres mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, vemos que Miqueas profetizó contra la injusticia, la idolatría y la destrucción de Israel y Judá, pero también profetizó buenas nuevas en medio de malas. Predicó luz en medio de la oscuridad. La tercera parte de su predicación, la grande parte, era que anunció el Mesías. Escribió en medio de tanta tristeza y desolación, de lamentación, que describió de que el futuro líder, salvador del pueblo, nacería en el pequeño pueblo de Belén. Quizás el más conocido de esa profecía, pues viene de Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña de estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá será el Señor de Israel, y sus salidas son siempre el principio, desde los días de la eternidad. En medio de tantos juicios y pueblo de corrupción, Miqueas sale con esta declaración, indicando que el Mesías, Jesús, nacería en el pueblecito de Belén. Este es el versículo que los sacerdotes citaron a los magos que buscaban a Jesús. Y es interesante que Jesús, el pan de vida, nacería en un pueblo cuyo nombre quiere decir casa de pan, Belén. En cuarto lugar, Miqueas predicó sobre lo que realmente Dios predica, lo que Dios realmente pide. Recordó a lo más importante, que no son los ritos vacíos, sino practicar la justicia, amar la bondad y vivir con humildad ante Dios. En Miqueas 6:8 leemos este gran pasaje. Oh hombre, Él te ha declarado lo bueno, lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es uno de los grandes pasajes más contundentes del Antiguo Testamento. Resume todo lo más básico, lo que quiere decir amar a Dios y seguir sus pasos.
Proverbios nos recuerda que el temor del Señor es el principio de toda la sabiduría. Miqueas refleja esa verdad cuando dice que tenemos que humillarnos delante de Dios. En primer lugar, todo empieza ahí. Y como hijos de Dios, con el carácter de Dios en nuestro ADN, querremos por naturaleza amar la misericordia y hacer justicia con los demás. Todo va junto. Ese pasaje de Miqueas me acuerda de lo que dijo Santiago, algo parecido en Santiago capítulo 1, 27. Dijo, la religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si algo aprendemos de la historia del hombre de la religión es esto, que lo intentamos complicar, haciendo grandes listas, grandes declaraciones. A base es amar a Dios y obedecerle de todo corazón. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En conclusión, me gustaría ver la misericordia de Dios en este pasaje de Miqueas 7, 18 a 19, lo que algunos llaman el gran himno de la compasión de Dios. Dice así esos versículos, que Dios es como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo más siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Después de predicar contra el juicio y castigo, Miqueas consuela al pueblo que Dios sí volverá a tener misericordia. Dios sí promete restaurarles cuando ellos se arrepienten y vuelvan a Él. Vendrá como la promesa de Dios, como la alegría de la mañana, pues el perdón y la misericordia, la restauración. Y como dice aquí, que Dios llevará nuestros pecados y como si fuera posible echarlos al más profundo del mar. El mar es muy profundo en algunos lugares, más de 2 o 3 kilómetros en algunas partes. Eso es muy profundo. Y Dios dice, precisamente ahí, Dios echará al más profundo del mar nuestras iniquidades. La gran autora Corrie ten Boom, la famosa superviviente del Holocausto y autora del libro El lugar del escondite, compartió una imagen mental favorita suya de la gracia que se basaba en la promesa del profeta Miqueas, que cuando dijo que Dios arrojará nuestras iniquidades a las profundidades del mar. Ten Boom declaró, cuando confesamos nuestros pecados, Dios los arroja al océano más profundo, desapercibidos para siempre. Y luego creo que Dios pone un cartel que ahí dice, prohibida la pesca. Es apropiado que Miqueas termina su carta así, con esta nota. No se contiene enfrentarse a los pecados de la injusticia, la corrupción y la idolatría. Se mantiene firme en su declaración de que Dios sí castigaría al pecado y la rebelión. Y sin embargo, también nos recuerda que Dios es misericordioso con quienes que se arrepientan y vuelven a Él. Es paciente por mucho tiempo. No quiere que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento en humildad y fe. Él perdonará y olvidará nuestros pecados cuando los confesamos a Él y en humildad volvemos a Él. Hermanos, vamos a orar esta mañana y vamos a pedir a Dios que nos hable y que busque y analice nuestros corazones. Señor, gracias por ese mensaje de Miqueas. Gracias por Él, su obediencia a responder a tu llamada. Seguro que no era nada fácil de predicar tanto tiempo, pues en tanta hostilidad, con tanta opresión a tu palabra, a tu verdad. Pero Él fue fiel a predicar. Él fue fiel a vivirlo. Ayúdanos a nosotros también, Señor. En el mundo en que vivimos es tan fácil mirar alrededor y tirar la toalla, decir tanta injusticia, tanta esclavitud, tanta
injusticia en el mundo, corrupción, pero ayúdanos a procurar que no seamos parte de este problema, sino parte de la solución. Que podamos nosotros arrepentir de todo tipo de injusticia, todo tipo de cosa que hagamos, que estamos haciendo, que no convalida nuestro caminar con Cristo, que no acompaña nuestras palabras de fe. Y ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque reposamos en tu verdad, como cuando venimos a ti, Señor, y confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y echar al más profundo del mar todas nuestras iniquidades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga en este día.